La podrían haber hecho más difícil, ¿eh? Dejo la mascarilla. Sí, con ¿Dónde lo una dejo? mascarilla, sí, con Sí. una mascarilla, sí. Son 12, Facultad de Derecho. ¿Ah? ¿Eh? Facultad, Ah, ¿cómo está? facultad. Las chicas
Hola. Hola, ¿me escuchan? Se escucha. Gracias, Brisa. Vamos a esperar un minutito más. Mirá vos, qué cara de preocupado veo a la persona de Secretaría Académica. Doctor Roberto Manuel, ¿cómo dice que le va? Sí, bien, póngale. No sabe lo feliz Póngale que que me hace bien. esto. Y a mí lo feliz que me hace verlo que vamos a estar otra vez con su cursada. Sí, sí, te vas a quedar durante toda la cursada a dar entrada a la gente y demás. No pretenderás que yo los de entrada conteste y todo. No, Vos porque sabés como vamos aprendiendo, vos sabés que a mí como vamos respirar y mascar aprendiendo, chicle se me complica. ¿Estás grabando? estamos grabando, No, está no, no, grabando, pero perdón. lo Todavía cortamos. estás violando mi intimidad. Por consiguiente, yo te tengo que dar autorización para que me grabe. Esta parte señor. sé con nombre y apellido. Roberto Alejandro Manuel es mi nombre y apellido. Al no poder verlos a todos y demás, no sé si alguno ya ha tenido el placer o displacer de cursarla. Y no, al no poder ver a todos, son tres páginas, sí, o tres pantallas, no sé cómo se le dice a esto. Por ahí los podría reconocer. Yo en el departamento doy tres materias, doy parte general, parte derecho penal, parte especial, y estoy colaborando con la cátedra del doctor Gabriel Bombini, que también es docente de esta cátedra y también integra esta cursada. Estoy en criminología. Bien, ustedes tuvieron ayer clase con el titular. Yo lo que le pido en la medida de las posibilidades, les agradezco infinitamente a todos, me gusta, soy muy de personalizar las situaciones, o sea que aquellos, agradezco muchísimo que prendan la cámara y poder interactuar. Cuando no entiendan algo me paran, me preguntan, no tengo ningún inconveniente. Mirá qué buen gato. A mí me parece que las clases tienen que ser participativas y demás. La modalidad de trabajo creo que la vieron ayer con el doctor Marcelo Ricker. ¿Está? Yo aparte me he encargado de, juntamente con el titular, con el doctor Ricker, de armar el campus, la página nuestra del campus virtual. Ustedes ya tienen en el campus toda la unidad, tienen todas las unidades, habrán podido, aquellos que se ingresaron se pudieron verlo. Para la unidad 1 tienen todo el material y tienen las clases, o sea que la idea es que las clases sean para disipar algún tipo de duda que tengan. Con esto contraemos un doble, digamos, un doble compromiso, a saber, ustedes van a tener que leer previamente y a nosotros nos ponen el ejercicio. Bien, a ver, voy a responder a Silvana. Si quieren hacerlo de manera personalizada y demás, no hay problema. Silvana, yo ayer mismo, antes de la clase, les puse en la parte de avisos el cronograma correspondiente a la primer cursada del 2021. O sea que ustedes ya desde ayer mismo sabían que ayer era la clase introductoria, que hoy yo voy a dialogar en la medida de mis posibilidades de los principios que rigen la materia y demás situaciones, y después van a tener clase por clase, van a saber de lo que va a hablar el docente. Yo voy a tener con ustedes charlas todos los martes. Yo todos los martes van a tener clase conmigo. Entonces, lo que les voy a pedir que lean previamente y por ahí voy a darles algún fallo o comentar o realizar algún tipo de trabajo práctico para que lo veamos en clase o ver la posibilidad de que ustedes
se los mando por el campus y ustedes lo pueden responder por el campus para poder resolverlo ahí. ¿Está? La idea es que, me parece a mí, que según las directivas que emanó el titular, el doctor Ricker, es, a ver, está bien, se está grabando y por ahí uno no tiene la libertad de expresión que pudiera tener si no se graba, pero bueno, no importa. Lo digo, la idea es que, me parece a mí, que está bastante interesante esta situación porque ustedes trabajan con un libro básico, con un libro de base, que es el manual de Zaffaroni, eso creo que ya lo hablaron ayer con el doctor Ricker, ¿tá? Tienen el manual básico, tienen el campus que está toda unidad por unidad, todo desarrollado, o sea que podríamos decir que con las clases de los martes, miércoles y jueves sería un estudio con algún tipo de apoyo mucho mayor que una clase magistral de uno habla 1 hora y media y se va. O sea que vamos a tener que tener un compromiso entre ustedes y nosotros de leer diariamente para ustedes poder evacuar las consultas al día subsiguiente. A ver qué dice. Profesor, las clases que tendríamos que ver de la unidad 1 del campus son las que hablan de teoría de la pena, teoría del delito, porque hay varios videos, aparece el profesor Rique, también Zaffaroni. Sí, sí, Axel, sí. Sí. Es más, yo te diría que está harto completa la unidad 1 en el campus. No obstante lo cual, te recomiendo nunca dejar de leer el manual. Es más, si me decís a mí, por ahí un buen sistema sería leer el manual y lo que tenés en el campus te puede ayudar para entender algún concepto que no puedas verificar con tus conocimientos, y entonces las clases de los ayudantes, que somos tanto el doctor Bombini como el doctor De Marco y el doctor Facundo Gómez Urso, y quien te habla, te puedan servir como apoyo para dilucidar algún tipo de situación en particular. ¿Bien? Mirá que ya comienzan las preguntas de... Está bien, yo voy a principios, déjenme 15 minutos, hablo los 15 minutos finales, pero si van saliendo las preguntas, prefiero ir respondiéndolas ahora. Acá Laura me pregunta, ¿qué pasa en caso de no poder asistir al examen presencial? Tenés la situación del recuperatorio que será en forma presencial. Ahora, tendrías que plantear de manera diferente en el hipotético caso de que vos no puedas ir al examen por algún problema o alguna enfermedad, que se verá la forma de subsanar esa circunstancia. ¿Bien? Perdón, doctor. Sí. Emiliano. Cardinali, ¿qué tal? Sí. ¿Vos sos algo de Federico? No. Ok. No. Yo tengo el libro de Righi. ¿Me sirve para preparar? Bien. Muy bueno y te va a servir. Es más, en algunas situaciones en particular, estoy yo muy próximo a esa situación de postulado. Muy bien, gracias. Vas a ver que en la cátedra, por suerte, no todos pensamos de la misma manera. ¿Está? O sea, hablando mal y pronto, no todos rezamos el mismo credo. Yasmín, no te lo puedo subsanar esa situación en particular porque no tengo la herramienta para contestártela. No sé cómo va a ser en tu situación particular. Sí, Brisa. Yo tenía una consulta respecto, o sea, me puse a leer un poco el manual de Zaffaroni, y respecto a hacer el principio de retroactividad. Sé que rige para el futuro, pero no me quedó bien en claro por qué no aplicaría en materia procesal, y en el caso de materia penal dicen que solamente aplicaría cuando se trata de la ley más benigna. Y da el ejemplo de una alhaja escondida en un baño, pero no terminé de comprender bien en sí por qué no en materia procesal y cómo se terminaría de desarrollar el principio. Bien, Brisa, ese es el sistema que querría aplicar para las clases en el futuro. Viene con una pregunta. Ustedes vienen con una pregunta.
puntual de un tema en el cual se podría ver, que se va a tocar en el tema de hoy. ¿Está? O sea, a eso tendría que servir las clases que vamos a dar nosotros martes y miércoles y jueves. ¿Ok? Déjame hoy, por ser la primera clase, dar una breve introducción de todos los principios y haceme acordar que te responda la problemática del principio de irretroactividad de la ley penal con la incidencia de la ley penal más benigna. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda que pueda, así de parte genérica, de manuales y demás? Creo que al punto de vista informativo, a ver, déjenme, esperen. Para ustedes creo que ya tengo la fecha de los parciales, ellos la saben. ¿Sí? Bien. Walter me dice que sí, doy porque todos la tienen. Ok, bien. Vamos con una parte genérica o introductoria para ir metiéndonos a la temática de los principios. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o para fijar una idea, y esto para vos, Emiliano, tiene mucho que ver con lo que plantea Righi. El derecho penal es un saber eminentemente normativo. Sirve, si se quiere, o se lo podemos decir de una manera genérica, para estructurar un sistema penal operado, y ya van a ver por una dialéctica sociológica específica, aquellos que ya hayan leído Zaffaroni, les va a llamar la atención cómo se expresa con determinadas situaciones en particular y sobre determinadas definiciones, si se quiere, desde el punto de vista sociológico. Él habla aquí de estructurar un sistema penal operado por agencias o corporaciones que tienen un interés en tanto y en cuanto en la prevención y represión de los delitos. Por consiguiente, en base a esto, puede llegar o llega a la situación de que la función del derecho penal no es precisamente legitimar el poder represivo o utilizar de una manera sin criterio el ius puniendi, sino que en realidad la función que debiera tener el derecho penal es una función específicamente de contención y de reducción de la posibilidad de manifestarse este poder punitivo. Asimismo, y antes de ingresar a los derechos, a los principios, perdón, específicamente establecidos o que rigen en materia de derecho penal, el poder punitivo se encuentra dentro de lo que podíamos denominar o podemos denominar un sistema penal. Y este sistema penal está integrado por un conjunto de organismos que se encargan de estructurar y de establecer toda la problemática que se refiere a la cuestión criminal. Vamos a ver que, si se quiere, estas distintas agencias, dice Zaffaroni, o corporaciones, dicen algunos otros, tienen de punto en común esta situación de tratar de inmiscuirse o entender en la cuestión penal. Y así vamos a encontrar organismos o agencias en la palabra de Zaffaroni que son exclusivamente o se encuentran exclusivamente establecidas dentro del orden penal, por ejemplo, las agencias de policía, el servicio penitenciario, el poder judicial, o van a ver ustedes que cuando se refiere muchas veces en el manual, ustedes van a ver que no habla de poder judicial, sino habla de agencia jurisdiccional o agencia penitenciaria, ¿no? El Ministerio de Seguridad o los Ministerios de Seguridad, tanto provinciales como nacionales. Otras agencias o corporaciones que participan del poder punitivo, pero que sus funciones no son exclusivamente penales o son más amplias. Y ahí tenemos, ¿no?, ya las agencias o corporaciones políticas, a saber, el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial, sobre todo los provinciales en materia de legislación procesal, y las agencias o las corporaciones legislativas. Después tenemos lo que, en vocablo también desde un punto de vista criminológico,
señala Zaffaroni como las agencias de reproducción ideológica. Él las menciona que las agencias de reproducción ideológica son, por ejemplo, las universidades, las facultades y las academias, en donde se enseña el derecho penal y el derecho procesal penal. También tenemos las agencias de corporaciones internacionales, que son, por ejemplo, las corporaciones de países que financian programas, por ejemplo, que tengan que ver contra el tráfico de drogas, o con la trata de personas, organismos internacionales que establecen programas o conferencias y seminarios, podemos citar la Organización de Naciones Unidas, y ya desde un punto de vista criminológico, y hoy por hoy lo deben tener porque está hoy en boga, tanto desde el punto de vista criminológico como punto del derecho penal, es el aparato de propaganda, o lo que comúnmente, específicamente, Zaffaroni habla de la criminología mediata, a saber, la prensa, ya sea escrita, radial o televisiva. ¿Cómo opera el Estado respecto de la utilización de ese poder de policía o poder represivo? ¿Cómo manifiesta la utilización del ius puniendi? A través de dos tipos de criminalizaciones. Y esto quiero que le presten atención, porque va a ser el derrotero que nos va a esta diferenciación que establece Zaffaroni entre criminalización primaria y criminalización secundaria, la vamos a ver que la desarrolla a través de toda su, tanto para la teoría de la pena como para la teoría del delito. Entonces, vuelvo a decir, el sistema penal opera ejerciendo su poder punitivo, represivo, a través de la criminalización primaria y la criminalización secundaria. ¿Qué es la criminalización primaria? La criminalización primaria es, en realidad, la formalización penal de una conducta en ley. O sea, un acto legislativo por el cual se establece la prohibición de la realización de una conducta bajo una amenaza de pena. Podríamos decirlo de otra manera, que existe criminalización primaria cuando una conducta está descrita en una ley como delito. Esa es la criminalización primaria. ¿Y qué es la criminalización secundaria? Pues bien, la criminalización secundaria es la acción punitiva ejercida concreta y directamente sobre una persona. Es un acto de poder punitivo que se ejerce y recae sobre una persona cuando ha cometido una conducta que ha sido previamente denominada como delito. ¿Bien? Eso en cuanto a los principios, cómo opera el sistema, sobre qué opera y de qué se basa. Criminalización primaria, formalización formalización legislativa que establece cuando una conducta es como prohibida y amenazada con una pena, y criminalización secundaria, que es cuando concreta y directamente se aplica el sistema represivo a una persona directamente porque ha cometido o ha transgredido la ley penal, en este caso. Bien, nosotros, y en esto, perdón Emiliano que haga una concreción con relación a vos, porque Righi lo trata de otra manera, la sistemática de los principios. Zaffaroni dice que los principios que rigen el derecho penal y cuyo fundamento y condición de existencia es la limitación del poder punitivo, todos los principios, dice, si deben encontrar una referencia común, ellos deben ser este principio de legalidad, que todos tienen que tener como fin ser principios limitadores del ius puniendi, tendientes a que prevalezca el Estado de Derecho sobre el poder de policía, que tiene, poder de policía es este poder que trata siempre de que lo primero que subsista sea
la represión de una conducta, ¿no? O sea, prima el derecho represivo antes de la solución de una manera menos lesiva de los derechos para la solución de los conflictos. Bien, entonces, dice que 3 son los principios genéricos sobre los que se rige el derecho penal, a saber, los principios que derivan de la exigencia de legalidad, y de estos derivan unos subprincipios, ya lo vamos a ir viendo de una manera rápida, que es el principio de legalidad formal y retroactividad, que ahí voy a tratar de darle respuesta a la pregunta de Brisa, máxima taxatividad y respeto histórico del ámbito de lo prohibido. Después, el otro principio que manifiesta, que debe entender Zaffaroni, es las groseras disfuncionalidades con los derechos humanos, y de ahí se dividen sus principios como el de lesividad, humanidad, trascendencia mínima, prohibición de la doble represión y el principio pro homine o el principio de buena fe. Y por último, límites derivados del principio republicano de gobierno. Y ahí teníamos, ya los vemos, o de última los dejo para que ustedes lo vean, y la semana que viene los podemos terminar de dialogar, que son los principios de acotamiento material, proscripción de grosera inidoneidad, perdón por la palabra, de la criminalización, principio superior de ética del Estado, saneamiento genealógico, culpabilidad, imputación por la mera causación, y el principio de exigibilidad. ¿Bien? Righi, para comentarte esta situación a vos, Emiliano, establece que en realidad los principios sobre los que se basa el derecho penal, porque tiene un acotamiento más normativo, Esteban Righi, él dice que los principios son el de seguridad jurídica, el principio de humanidad, el principio de culpabilidad, subsidiariedad, y el principio, para mí es que el primero, el principio de racionalidad. Si bien él lo pone, creo que él lo pone segundo, tercero, me parece que primero debería regir el principio de racionalidad. Bien, vamos a tratar de qué son estos principios o cómo son estos subprincipios. Vamos a ir viendo, córtenme cuando esto se termina, ¿a qué hora? ¿Y 10? ¿Sí? 20 en principio. Bien. Si alguien me contesta, gracias. Bien. Yo empiezo. Cuando vean que Ahora va cortamos. media hora de Zoom. Bien. Bueno, vamos con el primero, principios que derivan de la exigencia de la legalidad, y ahí tenemos legalidad formal. A ver, ustedes ya lo vieron en Derecho Constitucional, ¿no? Que todos, si no me equivoco, ya la dieron. Sí. Bien. ¿Esto qué quiere decir? La única ley penal es la ley formal emitida por los órganos políticos habilitados por la Constitución Nacional. ¿Bien? La principal fuente de legislación penal en nuestro sistema son los órganos de gobierno federal. Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo, y más de uno me dice, ¿qué dice? ¿Cómo el Poder Ejecutivo puede dictar leyes penales? Bueno, en realidad, en su función de colegislador, remite proyectos para ser tratados por el Poder Ejecutivo. Entonces, en consecuencia, el núcleo más importante de legislación penal es el Código Penal, las leyes penales especiales y las disposiciones penales de leyes no penales. ¿Bien? Nos tiene que quedar en claro que el Poder Ejecutivo no puede legislar en materia penal. Sí, como ya vimos, puede hacerlo en su función de colegislador, enviando el proyecto de ley para ser tratado en el Congreso. Otra cosa que me parece que deben tener en cuenta es que los usos, las costumbres, la doctrina y la jurisprudencia, bien, Mónica, no generan ley penal. Tampoco, ya lo vamos a ver, y creo que si vieron Constitucional, el doctor Jiménez lo explica muy bien, hasta tiene
si no, hace años tenía al menos, lo tiene escrito en su libro, pero al menos tenía escrito en la ley o en el derecho, la problemática de la jurisprudencia de casación o los fallos plenarios en cuanto a su obligatoriedad y demás. Bien, lo que sí, y ya lo vamos a ver más adelante, perdón, hay alguno que ya la haya recursado, si me dice que sí, me alegro porque me conoce, y si no, bueno, no hay problema. Yo me acelero, empiezo a hablar, y no paro. O sea que si alguno quiere hacer alguna pregunta, y perdón, habrán visto yo hablar porque le hablo a la camarita, y mirarle las caras, que me parece interesante a mí porque veo si entienden o no entienden, y mirar al costado se me complica. Veo acá preguntas, artículo 18, por eso le dije a Mónica que sí. Para los juzgados inferiores la casación sí lo son. Ahora pueden apartarse, pero eso no es fundamento de que sea una ley. Una cosa es que sea por un problema de derecho administrativo obligatorio en la interpretación. Estoy hablando en cuanto a la jurisprudencia plenaria de casación. Sí, la interpretación para los tribunales inferiores, pero no pueden tenerse considerados como ley. Profe, a mí me quedó una pequeña duda sobre algo que dijo, no sé si lo entendí bien, es si hablas un poquito más fuerte te voy a agradecer porque no te escucho bien. Sobre la operabilidad del sistema punitivo, viste que está la criminalización primaria y la secundaria. Entonces sí. La primaria sería generalizada, es decir, ante un acto... La criminalización primaria, exactamente, es general, es para todos. Y en cambio, la criminalización secundaria es la concreción de esa criminalización primaria en una persona determinada. Perfecto. Podés verlo de esa manera. Listo. Gracias, profe. Mariano, creo que te contesté. Esta es la comisión 2, para no errarle. Estamos el doctor Bombini, el doctor Facundo Gómez Urso, el doctor Daniel De Marco y el que te está hablando. Aparte del titular, que es Rique. ¿Bien? Bueno, quiero dejar, con relación a esta problemática de la ley, lo único que quiero tocar un punto de forma tangencial, ya lo vamos a ver más adelante, creo que en la unidad 3, cuando hablamos de las leyes penales en blanco. La ley penal en blanco se da cuando la criminalización primaria se completa remitiendo a otra ley. O sea, que el precepto descriptivo, las normas penales habrán visto, o se suponía que lo tenían que ver, habrán visto que tiene, tiene dos contenidos, bien digo. Un precepto descriptivo y un precepto sancionador. ¿Está? La problemática de la ley penal en blanco se da cuando este precepto descriptivo, la criminalización primaria, no está contenida expresamente en la norma. Por ejemplo, el artículo 79 de nuestro Código Penal dice el que matare a otro. Está el precepto descriptivo, el que matare a otro. ¿Cuál es la norma que subyace detrás de ese artículo? No matar. Si matas, pasa determinada situación. Te impondrán una pena. ¿Bien? Bueno. Las leyes penales en blanco se da cuando ese precepto descriptivo no está contenido específicamente en la norma, sino que hace a una remisión a otra norma, a otra ley. ¿Cuál es el problema? El problema es que si esa derivación, teniendo en cuenta, como bien decían Mónica, artículo 18, 19 de la Constitución Nacional y el 75, inciso 22, y cuando hablamos de criminalización primaria dijimos, mire, ley penal es la que está dictada conforme a las normas que establecen cómo serán dictadas las leyes penales. Ahora, si yo, por ejemplo, mediante una ley penal en blanco, remito el precepto descriptivo a una ley que emane del municipio de General Porredón, estoy erigiendo a los concejales de Mar del Plata que tienen facultades para legislar penalmente para todo el país. Y eso, como bien señala Matías, que tengo el mismo hambre que Matías, ¿cómo se llama? Está prohibido. O sea, y ahí vamos a tener
dos clases de leyes en blanco. Ya lo vamos a ver más adelante, pero no puedo dejar de decirlo. Las leyes penales en blanco impropias, que son las que la remisión que hacen es a una legislación nacional dictada por el Congreso de la Nación. Entonces esa derivación podría ser constitucionalmente salvada. Esas son leyes en blanco impropias. Y, ejemplo típico, el artículo 206 de nuestro Código Penal. Y las leyes penales propias, cuando la derivación a la que hace el precepto descriptivo es inconstitucional, al menos así lo considera el manual con el cual ustedes van a trabajar. ¿Por qué? Porque la derivación, o sea, la descripción de la conducta descrita como prohibida es a una agencia, a un poder legislativo que no tiene la jerarquía y la entidad como para el dictado de una norma penal. ¿Se entiende? Si alguien... Más o menos. Crespo. Crespo cantó más o menos. Bien. Ya lo vamos a ver, pero a ver. Para explicarte. Las normas contienen un precepto descriptivo y un precepto sancionador. ¿Bien? El precepto descriptivo es aquel, como bien dice, que hace a otro de los principios que tendríamos que ver, es el de máxima taxatividad. Cierta, previa, escrita y taxativa. Debe describir la conducta. Aquí el precepto descriptivo te dice, mira, el artículo 206 te dice, aquel que violare las leyes de policía sanitaria animal será reprimido con tanta pena o tanta multa, ¿ok? Las leyes de policía sanitaria animal deben ser dictadas por el Congreso de la Nación o por la Legislatura Nacional. Ahora, si las leyes de policía sanitaria animal, en vez de ser dictadas por el Congreso de la Nación, lo serían por el Poder Ejecutivo de la provincia de Misiones o por la, suponte, la legislatura de la ciudad de Posadas, esa derivación que establece es inconstitucional porque está erigiendo, o sea, aquel que puede establecer la descripción de la conducta como prohibida no tiene la jerarquía constitucional para el dictado de una ley penal. ¿Por qué? Porque las leyes penales solo pueden ser dictadas por el Congreso de la Nación. ¿Se entiende? Sí. Bien. Otro de los principios que tienen que ver con este principio de exigencia de legalidad es el principio de irretroactividad. Y aquí voy a tratar de dar respuesta a lo que me planteaba Brisa al principio de la charla. De forma grosera o con poca sapiencia, podríamos decir, que podríamos establecer que el principio es que la ley penal rige para el futuro. Y eso tiene una consagración normativa en el artículo 2 de nuestro Código Penal. La ley debe ser previa a la comisión del hecho, y aquí voy a tratar de dar respuesta a lo que me planteaba Brisa, que por momento del hecho debe entenderse el momento de la acción y no el momento del resultado. Porque una vez realizada o agotada la conducta, el resultado puede o no depender de la voluntad de la gente. Yasmín, otra de las cosas que le voy a hacer que no lo dije, ¿saben? Yo yo te puedo repetir más o menos, pero como no lo hago de memoria, por ahí te lo digo de otra manera. ¿Está? ¿Qué querés que te repita, Yasmín? Que de acá no lo puedo ver. Bueno, ahora cuando me escribe veo. ¿Qué quiero decir con él? Hay momentos... Bien, al principio, o sea, la ley rige para el futuro. Y esto
es así porque está expresamente establecido en una norma concreta, en nuestro artículo 2 del Código Penal. La ley debe ser previa al momento de comisión del hecho. ¿Qué se entiende por comisión del hecho? Concretándolo, Zaffaroni dice, miren, ya lo vamos a ver cuando veamos aplicación temporal de la ley penal. Dice, la ley, el momento del hecho es el momento en que se realiza la acción, porque una vez realizada la acción, el resultado puede o no producirse. La acción tiene un comienzo y un final. Y creo, a ver, Brisa colabora conmigo en esta situación, que Zaffaroni plantea un hecho bastante parecido a lo que sucede yo lo asimilé con Claro. la película El Padrino, cuando le dejan el arma en el baño para que mate a... En realidad, una persona comete un delito de hurto o de robo, no sé si es con violencia o sin violencia, no me acuerdo en este momento, y guarda el objeto sustraído en un lugar del local. Y para que no se den cuenta de la situación, a los 3 o 4 días, al mes o al año, no sé, supónganse ustedes, va a buscar el objeto, lo toma y se lo lleva. Entonces dice, la ley, ¿cuál es el principio que rige la ley penal? La ley debe ser previa, cierta y escrita. Mónica, bien, perfecto. Bien. Sí, el artículo que establece la pena para el delito de hurto es el artículo 162. Está bien. ¿Está? Entonces, previa, y en el caso la pregunta que se plantea, o que deja traslucir Zaffaroni, ¿qué tenemos para este principio de retroactividad? ¿Cuál será el que va a regir? ¿En el momento que produjo a la toma del objeto, esconderlo y guardarlo? ¿O en realidad, cuando él lo fue a sacar y lo tomó? ¿Está? Ahí vamos a tener un problema que te vas a acordar cuando lleguemos a tentativa para ver la problemática de la consumación. Ya eso lo vamos a poder discutir. Otro tema bastante interesante con la problemática de la tentativa. Sí. Entonces, Ignacio, en este caso, por ejemplo, si después surge una pena más benigna por lo que vendría a ser el hurto, no te adelantes. Ese es el principio. El principio es la irretroactividad. ¿Está? ¿Cuál es, en realidad, hay principio y hay una excepción respecto de este principio? ¿Cuál es la excepción? La retroactividad. ¿Y cuándo va a poder hacerse valer esta excepción? Cuando la ley penal sea más benigna. ¿Bien? Esto ya lo vamos a ver cuando veamos ámbito de aplicación, pero ya podemos ir planteando algunas situaciones para que nos queden claras. La ley penal más benigna no es solamente aquella que contenga un menor grado de sanción respecto de esa conducta previamente establecida. También puede ser considerada más benigna una ley cuando admita mayores causas de justificación, cuando admita, por ejemplo, alguna otra atenuante específica, ¿no? Cuando admita un adelanto en cuanto a la ejecución de la condena, a la libertad condicional o a alguna forma más rápida de subsanar o terminar el proceso. ¿Bien? Bien. Bien, Mónica. Otro de los principios referentes a estas situaciones en particular es la de máxima taxatividad legal o interpretativa. El derecho, y sobre todo el derecho penal, debe exigir del legislador constitucional el mayor esfuerzo en cuanto a la precisión semántica y sintáctica. Creo que la facultad, en una, digamos, la reforma del plan de estudios, muy plausiblemente, habla de estas situaciones de derecho parlamentario y demás, que estos son herramientas que le deben servir al legislador
para que cuando legisle en materia penal, sobre todo teniendo en cuenta el resguardo de los derechos, sea bastante preciso y prejuicioso en cómo hace en cuanto al dictado de una ley penal. Sobre todo porque el derecho penal, ustedes ya lo vieron o les sugiero la lectura, van a ver que es eminentemente, no es continuo como el derecho civil, o sea que el derecho penal es fragmentario y no soluciona los conflictos, los congela, los detiene, pero no los soluciona. ¿Entienden lo que digo cuando hablo de un derecho civil continuo y un derecho penal fragmentario? ¿Entienden a lo que me estoy refiriendo? Sí. Las caras de al menos los que veo aquí, no veo cuántos quedan, 84, no me dan una precisión como para que yo pueda seguir avanzando. Puede ser que, no me quiero equivocar, pero puede ser que sea esto está para equivocarse, quédate tranquila. En el sentido de que el penal lo congela porque cuando mete en prisión al reo no quiere decir que soluciona el problema, por eso la pena penal es como la última alternativa que se trata de buscar, y en cambio en la parte civil, que tiene que ver más con lo económico, se puede compensar a la persona, no es que se la encierra. Creo más que o menos. Relacionado por Cuando eso. hablo de derecho, que el derecho civil es continuo y que el derecho penal es fragmentario, me estoy refiriendo en realidad a otra cosa. El derecho civil es continuo porque se ocupa de toda la vida de una persona. Se ocupa de sus derechos por nacer hasta de sus derechos después de fallecido. Derechos post-mortem. ¿Está? La sucesión y todo eso que hoy está tan en boga, ¿eh? Se ocupan de las personas, o sea, de la situación de la persona después de que han fallecido. En cambio, el derecho penal es fragmentario. Se ocupa de una foto, de una situación en particular, de un conflicto. Y mal que nos pese, el conflicto no lo resuelve. Después ya lo vamos a ver más adelante. El conflicto lo único que hace es suspenderlo o apaciguarlo. Simplemente esa es la situación. Por consiguiente, la criminalización de las conductas debe ser por esta situación en la cual la herramienta que utiliza el derecho penal es bastante tosca. Es la privación de la libertad de una persona, que debe ser considerada la última ratio. Última ratio. Muy lindo decir, no, el derecho penal es la última ratio. ¿Qué es la última ratio? Mire, sencillamente tiene que ser la última herramienta que debe utilizar para solucionar un conflicto. Es más, si un conflicto se lo puede solucionar de otra manera y el Estado quiere utilizar como primera herramienta el derecho penal, no, señor, utilice las otras herramientas para solucionar el conflicto. Y con esto no me coloco en una posición de abolicionista. Para nada, nunca. Pero los Profe, principios eso está relacionado con lo que dijiste, perdón, eso está relacionado con lo que dijiste que al principio Zaffaroni dice como que está a favor de la reducción del poder punitivo. ¿Tiene que ver podría con eso? vérselo desde esa manera, sí. Podría vérselo desde esa manera. Él se coloca en esa situación, sí. También Bien. un poco cuando habla de la teoría agnóstica de la pena, ¿no? ¡Wow! No sé quién habló. María del Mar es mi nombre. Bien, a mí me pregunta Mar. Bien, Mar, sí, porque me está dicen bien. Mar en realidad. Está bien, él es consecuente con esa posición. Yo, por ejemplo, respecto a la teoría de la pena, sostengo una teoría mixta, pero bueno, no importa, pero está bien. Bien. Totalmente, él en ese se le podrá decir o no compartir sus criterios criminológicos y sus criterios en cuanto a la teoría del delito, pero lo que me cuesta encontrarle una digresión es a su coherencia. Totalmente. Él, como sostiene una teoría agnóstica de la pena, también sostiene una problemática en cuanto a la criminalización y la utilización del ius punible. ¿Bien? Entonces,
para terminar de ver la problemática de la máxima taxatividad, la criminalización debe ser excepcional y no debe ser la regla. En lo procesal penal será necesario probar el hecho que el sujeto es autor, y en caso de duda deberá absolvérselo. Artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal. Segundo, en lo penal, la interpretación debe ser la más restrictiva respecto o en cuanto a la punibilidad, dentro de todas las que se admitan. ¿Bien? Bien. ¿Cómo voy? Ya me parece que los 40 minutos que le pedí me los pasé. Sí, ya sé, todos dicen sigan, pero ¿saben qué? A ver, yo puedo seguir 3 horas, ¿está? Me van a ver, la clase que viene les doy mi mail para que cualquier duda que quieran, yo doy mi mail para que respondo. Preguntas 48 horas antes del examen, ¿está? Después no contesto más. Pero la idea de esto es que ustedes lean y me pregunten, porque si no termino hablando yo. Y no está bueno. Pero bueno, no importa. Sigamos, más o menos menciono los principios. Respeto histórico al ámbito de lo prohibido. Este es interesante. Tiene que ver con que las leyes penales, sobre todo con la temática de la situación de la criminalización primaria, se dan siempre dentro de un contexto cultural y dentro de una civilización determinada. ¿A qué me refiero con el respeto histórico del ámbito de lo prohibido? En ciertos casos, una conducta, debido al traspaso del tiempo y a las relaciones personales y las relaciones culturales, la conducta dejó de tener sentido en cuanto a su proscripción desde el punto del ámbito del derecho penal. Ejemplo, se me ocurre, que creo que es el que trata el manual, es la sanción de la provocación al duelo. Antes era el artículo 99. Imagínense ustedes, hoy por hoy ya nadie sale y te voy a mandar mis padrinos para que elijan las armas y el día tal, en tal, se publicaba en los diarios. Ya pasó, los chicos, está bien, estamos en etapa de pandemia, se pelean en la calle del boliche y no veo que dentro del boliche diga previamente, te menciono a mis 2 padrinos para que afuera nos vayamos a golpear, con independencia de que ahora se golpean hasta las niñas, pero bueno, ese es otro problema. Como también, vamos a ser equidistantes, como también hay casos en que el cambio civilizatorio puede conferir a un tipo penal una ampliación desmedida. Están grabando, pero yo el ejemplo me parece bastante significativo. Imagínense ustedes que diéramos total aplicación, creo que es el artículo 72 de la ley 11.723 de reproducción de material, todos seríamos autores de ese delito. ¿Quién no ha fotocopiado, copiado y pegado, utilizado, ¿no? Entonces, perdón, ya cayó en desito. Esa es una ampliación desmedida. Imagínense ustedes, ¿cuántas veces copiaron y pegaron algo? Ni que hablar de citarlo. Ese es otro problema. Que es una obligación intelectual y personal. Debe hacerse. Entonces, profe, esto tiene que ver con la costumbre, digamos. No tiene que ver con la costumbre, tiene que ver con el contexto histórico y cultural. O sea, vos debés respetar un respeto histórico al ámbito de lo prohibido. Si yo no respeto históricamente la prohibición, quisiera aplicar hoy las normas del duelo, vamos, sería bastante ilógico. Y si yo no tuviese algún ámbito de graduación o de interpretación de la ley penal y aplicara el artículo 72 de la ley 11.723, te imaginás que la fotocopiadora que hay en cada una de las universidades o a las afueras de tribunales, son una propagación de comisión de delitos, ¿sí o no? Bien. Sí. Gracias. Bien, y con esto los dejo ya, lo único,
Está bien, los dejo y les dejo tarea para el hogar para la próxima clase. Vamos, hablo como el último principio, es el principio de groseras disfuncionalidades respecto de los derechos humanos. Y voy a hablar de un principio normativo, rígido, básico, que quiero que por favor se lo graben, es el principio de lesividad, que debe ser como una norma marco para el derecho penal, que está establecida, no me acuerdo quién lo mencionaba, en el artículo 19 de la Constitución Nacional, y que establece que las acciones de los hombres que no lesionen quedan fuera del poder de. Quiere decir, y desde el punto de derecho penal se debe entender, me parece a mí, de esta forma. Mientras no exista una lesión o un peligro de lesión, para que quede en marco, la tentativa quede, no hay conflicto. Por consiguiente, si no hay lesión o peligro de lesión y no hay conflicto, no puede haber delito. Y por ende, sería absurdo que el poder punitivo, si no quieren verlo, que el derecho penal quiera entrometerse indebidamente en la vida de los individuos. Porque el principio es, está todo permitido, excepto lo expresamente prohibido. ¿Bien? Les pido, para no seguir, porque si no, hasta el titular me va a reprender con ¿alguna duda respecto de esto? Esto se puede relacionar también con que la costumbre no tiene que interferir en lo penal, ¿no? No, tal cual. La analogía, no. Claro. Que sí es un principio del derecho privado, que el derecho privado, yo no me acuerdo, ustedes ya dieron obligaciones y civil 1. Sí, civil no, 1 sí. negro. Civil 1 sí, obligaciones todavía no. Ok. Emanuel, me mata tu micrófono. Decime que trabajas en la radio o algo. Sí. Esto, sí. Lo mío lo tengo que apretar, pegar. ¿Está? Bueno. Trabajo de medio tiempo en una radio. Ah, buenísimo. A ver, creo que lo hablamos cuando dije que el derecho civil es continuo, es integrativo. Vos habrás visto, si vieron parte general, vieron que en el derecho penal no hay lagunas y los jueces no pueden no resolver so pena de que hay lagunas. ¿Por qué? Porque es un derecho penal que se puede integrar. Aquí cuando yo hablé de fuentes, que si quieren lo podemos ver en otro momento, fuentes de cognición y demás, aquí pueden servir, pero formalmente es un derecho penal eminente, el derecho penal es eminentemente normativo, derecho penal, las costumbres, los usos y costumbres, pueden integrar, si vos querés, en este principio de respeto histórico del ámbito de lo prohibido. Pero este respeto histórico del ámbito de lo prohibido tiene que tener como principio una limitación al ius puniendi y no una extensión. Lo que está prohibido y como fin teleológico sistemático es que las interpretaciones se hagan siempre a favor de una extensión del ius puniendi. No. Las interpretaciones siempre deben ser a los fines de restringir la apetencia de ius puniendi por parte del Estado. ¿Bien? Puede ser, no sé si Facundo, el doctor Caparelli, que es de la Comisión 1, dio sobre este tema, pero sí sé que hay al menos una charla de Zaffaroni respecto de este tema en la unidad 1. Profe, una consulta. Romina. Sí, Mariano. Sí, ¿las dos comisiones van a trabajar de la misma manera? O sea, viendo las clases que están subidas al campus y eso, y usando el Zoom como una especie de apoyo. Calculo que alguna más podremos subir, pero no sé cómo... sé que trabajamos de la misma, al menos las directivas son comunes a los dos.
¿Vos de dónde sos? ¿De la comisión 1 o de la comisión 2? No, de esta comisión soy. Perdón que... Era por saber intuya. solamente. ¿Esta es la 2? No, no hay problema. Sí, estas las dos. Ok. No, pues yo, Gracias. al tener 2 o 3 cátedras se me pierden. Sé que en penal 1 soy la 2. Penal 1 soy la 2 y en penal 2 soy la 1. Lo hicieron para complicarme a mí, pero bueno, no importa. Bueno, a ver, ¿qué es lo que les dejo? Yo les dejo algo, les voy a tratar de dejar algo para la semana que viene. ¿La semana que viene hay clase? Porque a mí me figura en el crono feriado 23, pero no estaría entendiendo por qué el 23. Si hay feriado, tiene que ser el 24. Lo deben hacer puente con el 24. Va, para que dé con el fin de semana, no. No. Ah, no, porque el lunes es 22. 23 es lunes. Para mí, No, yo no tengo clase el martes. Vamos a hacer así. El martes que viene, yo lo que les voy a pedir como trabajo para ustedes, no me miren con cara de odio, aquí es cuando la mayoría deseó, mirá la cara de Manuel diciéndome, no tengo ganas de... no, pero no, quédense tranquilos. A ver. Y eso que no veo, son cuatro, ¿cómo se llama? No les veo la cara a los demás, los de la segunda página, no hay ninguna que esté... No, Yasmín sí. Gracias, Yasmín. Y a ver si hay alguien más, voy recorriendo. Me encanta la cosita esa de Lucas Carrari. Mira, y el de Nicolás Cruz, ni hablar. Bueno, perdón. Lo que les pido es que lean la temática de los principios para el martes que viene. Y yo el martes con ustedes, si el 24 es el feriado, yo voy a hablar de teoría de la pena, pena mixta y agnóstica. ¿Está? Entonces, lo que le pido es que terminen ustedes de leer la temática de los principios y yo hablo algo de teoría de la pena y respondo las preguntas de estas. Son pocos principios que les he dejado para que ustedes lo vean. Lo que sí, por ahí, para el martes que viene, algún tema respecto de la teoría de la pena. Perdón, voy a detener la grabación, así me siento más libre. Listo. ¿Desea detener la grabación?